intensos en la palabra de Dios, intensos en el Espíritu de Dios que ha estado confirmando su palabra. Y de veras que días como estos hay que aprovecharlos, porque los tiempos son difíciles. Hay que redimir el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y la verdad que ustedes ¿saben qué? Hemos aplaudido a todos los que han pasado y hemos aplaudido a los que han cantado y todo. Pero yo quiero que en este momento ustedes se aplaudan a sí mismos, porque ustedes son un ejemplo de redimir el tiempo y de aprovechar el tiempo. Dense un aplauso, pero fuerte, a usted mismo. Ustedes se lo merecen mucho, de veras. Porque el hecho de estar aquí todo el día, cuando yo vengo y veo afuera esa cola o fila, ¿cómo le dicen ustedes? De gente que está ahí ya desde hace horas esperando entrar, bajo el intenso calor y los rayos del sol. Aquí se siente calor, pero allá afuera hay más calor todavía, porque los rayos del sol pegan directo ahí donde está esa fila. Ya se han desmayado algunas personas allá afuera. Eso es un ejemplo de estar perseverando y de querer buscar las cosas de Dios, ¿no le parece a usted? Y eso sí se merece un aplauso, de veras. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Lo que yo sí sé decirles es que la Biblia dice que el que busca encuentra, y que si tienen hambre, Dios va a dar de comer, y si hay sed, Dios va a dar de beber. Y todos ustedes que tienen hambre y sed de Dios, Dios les va a dar de comer. El que busca encuentra, el que toca a la puerta se le va a abrir. Y todos los que están allá afuera y ustedes estamos queriendo más de Dios, y eso es lo que Dios va a hacer, dar más de Él y de su palabra. El día de hoy yo he decidido cambiar el tema. En sus cartillas aparece el tema de músicos, salmistas y profetas. Pero desde el día de ayer quiero compartir un tema que creo que puede ser de mucha utilidad en el país de Argentina, especialmente. Y el año pasado estuvimos dando el tema ya de músicos, salmistas y profetas. Si alguno quizá quiere escuchar ese tema, me imagino que lo tienen grabado en videocassette o en cassettes. Pero esta tarde vamos a predicar un tema que lleva por título, y si quiere apuntar, puede usar una de las páginas y tomar nota de algunas cosas que quizá le van a interesar. Y siento predicar este mensaje en esta tarde porque el tiempo de Argentina es un tiempo específico del mover de Dios, y siempre cuando hay un mover de Dios o un avivamiento, como quiera llamarle, siempre con el paquete vienen cosas que tenemos que tener cuidado y tenemos que estar muy atentos para no confundir lo que es de Dios y lo que es puramente tradición y religión. Por eso el mensaje de esta tarde se llama Comámonos la vaca. Sí, oyó bien, apunte. Comámonos la vaca. Y ahora va a entender, mientras desarrollo el tema, quizá va a entender por qué lleva este título. ¿Usted sabía que en algunos países orientales, como la India, hay gente que adora las vacas? Las vacas están adornadas con algunos adornos impresionantes, las adornan, les ponen oro, les ponen telas finas encima y dejan que caminen por donde sea. Si de repente una vaca va caminando por ahí y quiere entrar a una casa, pues le abren las puertas. Bienvenida, vaca. Y pasa la vaca, y si hace algo por ahí, de suerte, porque consideran las vacas como sagradas. Es más, son dioses, ¿verdad? Entonces imagínese usted una vaca entrando en su sala, sentándose en el sofá. Las vacas no piden permiso para ir al baño. Imagínese lo que pasaría en su casa si una vaca anda caminando por allí. Alguien dijo alguna vez, gracias a Dios, que Dios no le dio alas a las vacas después de que le cayó algo de un pajarito aquí en la cabeza.
Lo cierto es que en la India y en algunos lugares las vacas son sagradas. Yo no sé de usted, bueno, sí sé de usted, porque Argentina es conocido mundialmente por sus carnes, por sus reses. Y allá en Guatemala tenemos los mejores restaurantes en Guatemala de cortes, de carne, de steakhouse, son los argentinos. Y hay argentinos que viven en Guatemala y abrieron un negocio y están haciendo el negocio, porque la verdad es que es muy buena carne. Y todos sabemos, los que hemos ido a un restaurante argentino en Guatemala, que si se quiere comer buena carne, se tiene que ir a un lugar argentino. Bueno, no se aplauda mucho porque después van a decir que los argentinos son carnales. Pero yo sé que usted y yo, cuando vemos caminar una vaca, lo que vemos caminando es un lomito, un puyazo, un montón de cortes de carne. Pero la gente que vive en aquel lado del mundo mira dioses. Por eso el mensaje de hoy es considerado comámonos la vaca. Porque la verdad es que en la iglesia del día de hoy hay muchas cosas que andan caminando que son como vacas sagradas, que en lugar de estar adorando estas cosas, tenemos que destazarlas y empezar a comernos esas cosas. Y de eso quiero hablar. Y específicamente, hay muchas situaciones que se prestan para adorar otros dioses en lo que es la alabanza y la adoración. Y como yo sé que en Argentina esto está surgiendo como algo fuera de proporción, de verdad. Yo he hablado con mucha gente de ustedes y me han dicho muchos líderes de Argentina que algo es un fenómeno lo que está pasando en Argentina. En cuanto a la alabanza y la adoración, todos los que son cristianos están con un deseo de aprender, de alabar y adorar al Señor. Esto es un resultado de eso. Pero entonces, con todo este paquete pueden haber muchas cosas que pueden confundir. Y yo les quiero contar muchas de estas cosas que voy a compartir con ustedes. No es doctrina, pero sí son consejos que quizá podrán ayudar a la iglesia en el momento que está viviendo. En Guatemala, desde hace unos 8 o 10 años empezamos a ver este mover, y fue también un fenómeno. Yo me acuerdo la primera vez que en Guatemala, en una radio, oí por ahí que en Argentina hay más de 90 radios cristianas. Eso es un número impresionante de radios. En Guatemala solamente tenemos 4 cristianas. Y me acuerdo en los años en que empezó a sonar la alabanza y la adoración. Me acuerdo que ponían algunos cassettes y la gente se escandalizaba hace algunos 10 años cuando oía que en la radio empezaban a oír chiflidos. ¿Sí saben lo que son chiflidos? No chiflados, chiflidos. Ok, cuando empezaban a oír eso en las bocinas, o palmas, o gritos de júbilo, y todo esto, ¿no?, que usted y yo sabemos bien hacer. Pero cuando lo oían en la radio, la gente se escandalizaba. ¿Y qué es esto? Yo me acuerdo de un amigo que me encontré una vez, cuando grabamos el primer cassette de alabanza y empezamos a ponerlo en la radio. Un amigo se me acerca y me dice: mira, pero ¿por qué tienen que poner esos aplausos y esos gritos? Y es que eso no es bueno musicalmente hablando, porque quita mucha calidad. ¿Y por qué no graban sin eso, sin bulla? Pero todos los que sabíamos lo que estaba pasando, sabíamos que en un momento dado eso tenía que explotar. Y de hecho, en Guatemala hubo una explosión de alabanza. Las iglesias empezaron a crecer increíblemente, y la alabanza no fue uno de los principales factores de crecimiento, pero sí ayudó a consolidar a la iglesia. Pero hubieron muchos problemas, como yo sé que quizá están habiendo o van a haber aquí en Argentina. Y quisiera solo mencionar algunas cosas, algunas vacas que vamos a sacar nuestro tenedor y nuestro cuchillo y vamos a cortar. Y en lugar de estar adorando esas vacas, vamos a cortarlas y vamos a ponerlas en su lugar, en el plato, para comerla. ¿Cuántos tienen hambre? Bueno, quiero empezar hablando. Bueno, vamos conmigo a Romanos, por favor, 14.
el libro de Romanos, capítulo 14 y versículo 14. Cuando lo tengan pueden decir ya. Ya. 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Verso 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Verso 23: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay dos vaquitas que quisiera que nos comiéramos en este mensaje, si usted puede. Estoy hablando de una forma figurada, no me vaya a agarrar esto literal. De otra forma vamos a salir muy gordos de aquí. Pero hay la primera cosa que quiero hablar es acerca de la tradición. Mateo 15 y verso 3. Si está apuntando, puede escribir y yo voy a leer, no es necesario que usted lo busque. Mateo 15, verso 3. Respondiendo él, Señor Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Estas son palabras muy duras, pero muy ciertas. Hay muchos de nosotros que conocemos el mandamiento del Señor. Hay muchos de nosotros que Dios nos ha hablado fuertemente a través de su palabra. Pero a pesar de que sabemos y conocemos de la palabra de Dios, la tradición nos hace quebrantar la convicción de Dios a través de la Biblia. Alguien dijo una vez, creo que fue Chuy Olivares, en un congreso de los que hemos viajado juntos, él dijo: hay solo una cosa que es más poderosa que la palabra de Dios. Y todos nos quedamos esperando la respuesta, ¿no? ¿Saben cuál es? Dijo Chuy Olivares. Y todos estábamos esperando que dijera el Espíritu Santo o el Padre o qué, ¿verdad? Y él dijo: su tradición. Porque somos tan arraigados en nuestras tradiciones, con aquel dicho de que así nací y así voy a morir, mijito lindo. Esta es una actitud cerrada, necia, y que no agrada al Señor. Porque todos los que conocemos que Dios, conocemos a Dios, sabemos que Él desea nuestra voluntad, nuestra vida, nuestros pensamientos y todo lo que somos. Por eso es que debemos de estudiar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ayer les hablaba yo de que en la alabanza y la adoración es muy fácil imitar. Es muy fácil copiar lo que los demás hacen para agradar, no a Dios, sino para que tengamos un puesto en la sociedad cristiana. En el ambiente cristiano hay que hacer algunas cosas. El libro de Marcos, y esto es publicidad aparte, pero el libro de Marcos habla mucho acerca de estas cosas que estoy hablando en este momento. De que a veces nos interesa tanto las formas que nos olvidamos por qué estamos haciendo esas formas. La alabanza y la adoración son expresiones de amor, pero como toda expresión tiene que nacer del interior. De otra manera, Dios hubiera creado un montón de robots a que en un momento dado levantaran sus manos o palmearan al ritmo o echaran una sudanzadita. Hubiera creado buenos robots, pero como Dios no quiere robots, sino quiere corazones, entonces Él nos dio un libre albedrío para que nosotros escojamos cómo hacer lo que queremos hacer. Y la alabanza y la adoración no es un rito ni una tradición, sino la alabanza y la adoración es un resultado de un corazón agradecido al Señor.
Quiero ver cuántos corazones agradecidos hay en esta tarde con el Señor. En esto de la tradición no me voy a detener mucho, porque hay tradiciones que no son necesariamente malas o en contra de la palabra de Dios. No me vaya a malinterpretar, de decir que toda la tradición es mala. No, hay tradiciones que no quebrantan la palabra de Dios. En Guatemala tenemos muchas tradiciones que son de nuestro pueblo. Estoy seguro que ustedes como argentinos tienen algunas tradiciones que son de la cultura argentina. Sin embargo, usted y yo tenemos que ver qué clase de tradición agrada al Señor y qué tradición no agrada al Señor. Hablando específicamente de la iglesia y de lo que hacemos en la alabanza, tenemos que revisar algunas cosas y esquemas que nos gusta hacer dentro de la alabanza y la adoración. Y esto de la tradición se puede mezclar junto con la religión. La religión no cambia a nadie. La tradición no cambia a nadie. Lo único que cambia a alguien es la relación con el Señor Jesús. El conocer a tu Dios es lo que te cambia, no el hacer cosas. Quiero hablar de algunas cosas y tabús y vacas que vamos a matar. Por ejemplo, mucho se ha hablado de los instrumentos musicales. Voy a tocar temas tal vez que son muy controversiales, pero hay que hablar de esto. Hay que hablar, porque si no entendemos lo que estamos haciendo, entonces ¿por qué lo hacemos? Y si no tenemos convicción de que la Biblia dice, o que la palabra nos enseña, o que el Señor nos manda, entonces no podemos tener una convicción. Nadie puede correr con la visión prestada. Nadie puede caminar en la vida cristiana con la convicción del vecino. Tiene que ser tu propia convicción. Instrumentos musicales. Yo he tenido gente que viene a preguntarme muy comúnmente, especialmente en estos congresos, y dice: hermano Juan Carlos, ¿cuáles son los instrumentos de Dios y cuáles son los instrumentos del diablo? ¿Podemos tocar saxo en la iglesia? Porque a mí me enseñaron que saxo viene de un griego que es sexus, y que tiene que ver con el sexo, y que cada vez que alguien toca el saxo está invitando a no sé qué sexual. No es nada de eso. Es que el que inventó el saxo tenía un apellido muy parecido a eso. Pero a veces sobreespiritualizamos las cosas, queriendo poner religión o tradición que no es de Dios, sino de los hombres. Por ejemplo, hace 50 años, Dios guarde si alguien se subía con una guitarra de cajón arriba y agarraba la guitarra y se ponía, menos si hacía unos pasos meros, no sé cómo, porque Elvis Presley lo hacía. Entonces, como estaba tan popular la guitarra en el mundo, Dios guarde, la guitarra es del diablo. Cuidado y alguien se sube con guitarra, solo órgano. Hoy día suben guitarras, y no solamente de cajón, sino eléctricas. Mi pregunta es: ¿quién cambió? Dios nunca cambia. En Guatemala tuvimos gente que dio visiones, no de Dios obviamente, sino de la pizza que se comió la noche anterior. Y ustedes sí conocen lo que es la pizza. Mamma mía. Gente que vio en la iglesia que los ángeles agarraban la batería. Oiga, porque como el heavy metal tiene batería y el rock, boom, 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 no, eso no puede ser de Dios. Entonces, gente dijo que vio que los ángeles agarraron la batería en medio de la alabanza, la sacaron al patio y la tiraron y le prendieron fuego. Y hay iglesias en Guatemala que quitaron su batería. Hoy día, 10 años después, tienen y eléctrica. ¿Quién cambió? ¿O somos nosotros como aquella hermana que se levantó a profetizar en los Estados Unidos y dijo: dice el Señor, así como yo hice pasar a mi siervo Daniel en el Mar Rojo, así yo voy a hacer que ustedes crucen el Mar Rojo sin ninguna tempestad. Confíen en mí. Y después se sentó y todos estaban así como ustedes. Y después, cuando le cayó el 5, se levantó: rectificación, dijo.
No, 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 no. Aquí no hay rectificaciones. O dijo el Espíritu o no dice el Espíritu. ¿Será que el Espíritu Santo conoce su palabra o no? Confundimos las cosas. Entonces, ¿quién es el que se equivoca? ¿El hombre o Dios? Ah, ¿verdad que qué fácil es echarle la culpa al Espíritu Santo? Ah, no, es que a mí me dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dice? Porque dice la Biblia que el que dice de parte de Dios, el tal, tiene que tener cuidado. Porque hablar de parte de Dios no es solamente dice el Señor. ¿Ah? Entonces hay mucha gente que, yo he oído gente que dice, no, es que todo lo que tiene cables es satánico, porque es la misma cola del diablo. Y el que estaba hablando tenía un micrófono. Vamos a comernos esa vaca de una vez. Instrumento no es esto. Instrumento es el que está detrás de esto. ¿Sí me escuchó? David hizo sus propios instrumentos. ¿Sabía usted que él inventó instrumentos? Muchos de ellos se han transformado. Las épocas cambian. Los coches de hace 30 años no son los mismos coches que hoy estamos usando, pero son coches. El mismo principio, 4 ruedas, timón, todo. Esto es igual. David tenía decacordio, tenía arpa, salterio. Ahora tenemos pianos, sintetizadores, baterías, guitarras, pero son instrumentos que podemos usar para Dios. Alguna gente me dice, no, hermano, es que yo no puedo alabar al Señor cuando estoy ahí delante de un 01W Pro. No puedo, porque el domingo estaba viendo en un programa que es muy popular allá, ¿verdad? Que se llama Siempre en Domingo, no sé si aquí lo pasan. Y cabal, estaba ahí un grupo con un 0W Pro. Entonces cuando yo miro el mismo teclado no puedo alabar al Señor. Tenemos que comernos esas vacas, porque si empezamos a entrar en cosas legalistas de esta clase, te preguntaría yo, ¿qué clase de camisa estás usando? ¿Quién la hizo? ¿La hizo un impío o un cristiano? ¿O somos o no somos? Los instrumentos son un medio que tenemos que usar nosotros, los verdaderos instrumentos. Levante su mano y diga conmigo, yo soy el verdadero instrumento de parte de Dios. A ver, dígalo con más convicción. Yo soy el verdadero instrumento de parte de Dios. Así es, tú eres el instrumento. Hemos escuchado mensajes tan inspiradores estos días. Ser creativos. Dios te dio una creatividad. ¿Quién quita que tú vayas a inventar otro instrumento? De repente vas a inventar otro instrumento. ¿Quién sabe? Pero tenemos que entender el principio y no caer en tradición. No, aquí solo vamos a agarrar solo con flauta o solo con arpa. Bueno, si a ti te gusta un instrumento, la mejor forma de decirlo quizás sea, a mí me gusta, oye, a mí me gusta alabar con el piano. Ok, ningún problema, que a ti te guste está bien, pero es diferente decir, es que esto es del diablo o esto es de Satanás. No tenemos que confundir nuestros gustos personales con lo que dice Dios. Y eso es tradición de hombre. Por eso dice el Señor Jesús, ¿por qué vosotros invalidáis mi mandamiento con la tradición? Hay otra vaquita que vamos a destazar. Los ritmos. Muy controversial, ¿verdad? Uy, hasta se oye el murmullo por ahí, ¿verdad? Pero hay que hablar de estas cosas. Tenemos que ser realistas. Tenemos que poner los pies sobre la tierra y pensar, ¿qué es lo que Dios está haciendo el día de hoy? Hay muchos movimientos el día de hoy que hablan que solo lo hebreo es el ritmo de Dios. Pero yo te quiero decir que la Biblia dice que Jesús nunca vino a judaizar a nadie. ¿Sí lo ha leído usted? Él no vino a plantar una cultura, porque si fuera así, todos tendríamos que usar turbantes y barba. Yo ya voy por el camino. No. Dios no vino a establecer una cultura. Dios vino a usarte a ti en tu cultura. Y por ahí muchas preguntas se sueltan y se lanzan. ¿Cuál es el verdadero ritmo de Dios? Yo quiero decirte hoy que la pregunta no tendría que ser ¿cuál es el ritmo de Dios? La pregunta tiene que hacerse de esta manera.
¿quién es el creador y quién es el falsificador? ¿Quién es el creador? Dígalo más fuerte. ¿Quién es el falsificador? ¿Quién creó la música? Está en toda la Biblia, ¿verdad? Hay más de 800 y resto veces que la Biblia menciona la palabra música. ¿Cómo no va a ser de Dios algo que está mencionado en su propia palabra? Dios creó la música. Desde Génesis, el primer músico que se encuentra ahí se llama Jubal, que era padre de todos aquellos que tocaban la música. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de la música. Es más, cuando lleguemos al cielo, usted sabe que lo primero que vamos a hacer en las bodas del Cordero es cantar un cántico nuevo. ¿Sabía usted eso? Hasta ahí vamos a empezar cantando un canto, pero va a ser un cántico nuevo. ¿Quién lo va a dirigir? No me pregunte. Puede ser que lo dirija David, o de repente lo dirige Marcos. Los ritmos van con la costumbre de cada pueblo. Yo aprendí esta lección muy fuerte y se los quiero compartir, porque algunos años atrás yo no creía en ciertos ritmos. Te lo quiero compartir, porque tal vez te ayude en algo. Ahora, yo no conozco a una persona que le gusten todos los ritmos, porque a todos nos gustan cierta clase de ritmos y tal vez no nos gustan otra clase de ritmos. Eso es muy normal y muy natural. A mí me pasaba lo mismo. A mí no me gustaban dos ritmos, casi todos me gustaban, pero habían dos que de plano de plano no. El primero era el mariachi. ¿Se han oído el mariachi? ¿Se oye por aquí el mariachi? Y volver. ¿Sí? ¿Sí lo ha oído? A tus brazos, oh Jesús. No. Bueno, eso no me gustaba a mí. Y la otra cosa que no me gustaba, no podía soportar, era la salsa. Decía, no, eso no. Eso no es de Dios. ¿Cuántos han dicho eso? Tal vez algunos lo han dicho. Pero cierta vez, en estos viajes que estamos haciendo constantemente, hace algunos años, Dios me llevó a Puerto Rico y tenía que predicar en una convención. Y cuando estamos llegando al lugar, yo oigo como un murmullo, oigo como una aclamación. Y cuando iba yo en el coche, llegando al lugar, yo escucho esa alabanza increíble que ya estando en el coche yo quería salir corriendo y llegar al lugar y empezar a exaltar al Señor con esa gente. Yo sentí una cosa en mi espíritu increíble. Cuando me bajo y entro, estaba el lugar llenísimo de gente. Había un calor increíble, un poco más fuerte que aquí. Puerto Rico es muy caliente. Y estábamos todos apretados porque estaba lleno el lugar. Y entramos, y cuando me doy cuenta, estoy alabando al Señor, y lo que estaban tocando en ese lugar era pura salsa. Es más, la orquesta que estaba ahí era percusión 80%, y lo demás, unos cuantos teclados, pero lo demás, ahí habían timbaletas, bongos, habían congas, habían claves, había de todo lo que usted se puede imaginar de instrumentos de percusión. Y estaban tocando una salsa tan tremenda que yo ni siquiera me di cuenta hasta que después caí en razonamiento y dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Estoy alabando con salsa, pero eso es del diablo. Y Dios me habló muy fuertemente ese día y me dijo, Juan Carlos, es tiempo que te empieces a callar la boca de decir cosas que yo no he dicho. Y yo, perdóname, Señor. Y tuve que reconocer que estaba en un error. Es más, en el último disco que grabé, hay una canción que escribí ahí mismo. En ese momento, cuando yo pasé esa transformación, agarré el piano y empecé con un medio ritmito que les estaba copiando, porque yo no tengo la salsa en mi sangre, pero empecé ahí a darle unas cuantas notas y salió un canto que grabé en el último disco, salsa. Lo que quiero decirte es que cada quien tiene sus ritmos. Sería ilógico pensar que los hermanitos nacidos de nuevo, lavados por la sangre del Cordero, allá en el África, los tuviera que yo llegar a enseñar cómo alabar en hebreo. ¿Se puede imaginar usted los negritos alabando en hebreo? Así. No. Esos cuates tienen un ritmo increíble.
agarran lo que sea y empiezan a sacarle ritmo. ¿Han oído ustedes alabanzas en africano? ¿Han oído algún cassette con alabanza de África? ¿No? Bueno, pues yo sí he escuchado algunos y es increíble. Increíble el ritmo que tienen y la energía y hasta las danzas son increíbles. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? Amén. Porque lo hacen de un corazón puro. Otra cosa sería que yo viniera a copiar a ellos. No es mi cosa, no es mi costumbre. Como ustedes, yo estoy seguro que ustedes tienen música aquí que es más común que las demás influencias. Lo que quiero decirte es que ritmo es parte de la música. La música está compuesta por 3 elementos: melodía, armonía y ritmo. Y el ritmo no lo puedes sacar. El ritmo está ahí. Todo lo que Dios hizo tiene un ritmo. La tierra da vuelta a un ritmo. El corazón palpita a un ritmo. ¿Sí? Todo tiene un ritmo. Dios creó la música. Todo tiene un compás. Y el ritmo es ritmo y punto y aparte. Nadie puede decir si el ritmo es bueno o malo. Ritmo es ritmo. Ritmo es música y la música es de Dios. Y todo lo que Dios hizo es bueno. Diga eso conmigo. Todo lo que Dios hizo es bueno. La música es un instrumento que puede ser bien usada para lo bien o para lo malo. Alguien dijo por ahí que la sociedad es un resultado de la música que escucha. Y tú tienes razón. Si nuestra sociedad empieza a oír música cristiana, va a comportarse diferente. Si sigue escuchando toda esa basura que se ve en las radios, que solamente cantan de pecado y de un montón de inmundicia, pues así será la sociedad. Los ritmos son usados por Dios. Así que tú no critiques si algo no te gusta a ti. Sencillamente tú di: no es mi estilo, no es mi gusto, pero Dios usa los demás estilos y ritmos. Para eso se necesita un poquito de madurez, para aceptar que lo que a mí no me gusta, Dios lo pueda usar. ¿Verdad que sí? Argentina, aprendan a apoyarse unos a otros. Aquí hay muchos músicos, muchos cantantes y predicadores. No cometan los errores que quizá hemos cometido en otros países, que en vez de apoyarnos empezamos a comernos unos a otros. Porque como aquel no toca lo que yo toco, no es de la foto, ¿verdad? No es de lo que Dios está usando. Algo que mucha gente nos ha dicho cuando viajamos con Marcos, con Miguel Casina, con Chuy Olivares, algo que la gente observa mucho, es que no importa quién está aquí arriba, siempre estamos ahí abajo adorando al Señor. Si Miguel está cantando un canto de Marcos, o Marcos se sube y canta un canto mío, o yo vengo y canto un canto de quién sabe quién, es lo mismo. Y hemos aprendido, después de muchos años, de apoyarnos unos a otros, porque somos la misma cosa. Pues Argentina, una palabra de Dios: no sean ustedes de la clase de ejército que mata a sus heridos, sino ayúdense, comprométanse unos con otros, búsquense unos con otros, hablen bien de todos los demás, estimen a los demás mayor a usted. Esa es la clave del crecimiento de la iglesia en Argentina. Ámense, crean en ustedes. Dice que el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Sí, pero es que me hizo tal cosa, todo lo espera. No, pues es que canta muy feo, todo lo soporta. ¿Me están escuchando? Este avivamiento debe de durar, debe de permanecer hasta que el Señor venga. Que no nos pase como algunos países europeos, como Inglaterra, que hoy por hoy se hacen tours y llevan a la gente a ver esos templos grandes donde predicó Charles Finney, donde estuvo Wesley y donde hizo su sermón fulano de tal. Y hoy van los tours a ver museos, templos grandiosos sin un alma. ¿Por qué? Porque el avivamiento cesó. ¿Porque Dios quería? No, probablemente porque el hombre no pudo pagar el precio. Nosotros aquí estamos viviendo uno de los más grandes avivamientos de la iglesia en Argentina, ¿no es así?
Usted y yo tenemos la responsabilidad de mantener el avivamiento, pero eso tiene un precio, y usted tendrá que pagar un precio, yo tendré que pagar un precio para que este avivamiento que está en nuestras vidas continúe. Y una de las cosas que tenemos que aprender es de no criticarnos porque no nos gusta la otra cosa, o que el ritmo este no es para mí. Ok, no todos tenemos los mismos gustos. En gustos se rompen, ¿qué? Géneros. Es un dicho que tenemos nosotros allá en el norte. Así que esa vaquita vayamos cortando y comiéndola. Los ritmos Dios los hizo. Tu corazón tiene un ritmo, ¿no es así? ¿Cuántos se han oído su corazón? Tum, 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 tum. ¿Sí? ¿Se ha oído? Todo tiene un ritmo. El ritmo es de Dios. Diga eso conmigo, el ritmo es de Dios porque Él lo hizo. Ay, hermano, ¿y el rock también? También. Mucho de lo que hemos estado cantando es rock. ¿De veras? Dicen algunos, ¿verdad? Sí. Y tal vez ustedes no tienen mucho problema, y gracias a Dios con eso. Pero en Guatemala tenemos mucho problema con estas cosas. Mucho. Iglesias que ni se hablan, líderes de alabanza que se han roto la cara literalmente en el patio de la iglesia, en el nombre de Jesús, porque creen diferente. De veras, son cosas que han pasado. Vamos a comernos esa vaca de una vez. La tradición y la religión nos atan. Algunas cosas que hacemos a veces. Es muy bonito oír un amén. Es muy bonito a veces que alguien por ahí se levanta su voz y dice gloria al Señor o gloria a Jesús, o que expresa su alabanza. Pero a veces se nos hace como un método, ¿no? Yo tengo un amigo que todo el tiempo decía amén en la iglesia para todo, y que nunca le decía el nombre a los hermanos. A ninguno le sabía el nombre, solo le decía hermano o hermana. Hola hermano, ¿qué tal hermana? ¿Y qué tal estás? Amén, y todo amén, ¿verdad? Y no se había dado cuenta hasta el día que llegó a la gasolinera. ¿Así le dicen ustedes? ¿A donde sirven gasolina? A eso. Que llegó y el que está atendiendo le dice, ¿le lleno el tanque? Y se levanta y dice, amén. Hasta ese día se dio cuenta que de plano tenía que hacer algo con su amén, porque ya no era una expresión, ya no era una alabanza, sino era una costumbre. Tenemos que tener cuidado con eso, de ver por qué estamos haciendo las cosas. Todo a veces es amén, 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 o gloria a Dios, y hay gente que empieza a gritar, pero a veces no es como una expresión, sino sencillamente ya se volvió una costumbre. Esa es otra vaca que tenemos que comernos, un becerrito chiquito. Tenemos que quitarle la cabeza. Luego, hay algunas formas en vez de expresiones vivas. A veces, como le dije yo la vez pasada, ayer, hacemos las cosas por imitación. Por ejemplo, en la Ciudad de México, escuché una historia de un líder de alabanza muy efectivo. Y la iglesia estaba creciendo tanto que dice que el templo ya no cabía la gente, y había en la iglesia un balcón así como este, detrás de la tarima, de la plataforma. Y era tanta la gente que la plataforma tuvo que ser reducida de tamaño, y los músicos ya no cabían ahí entonces, y los pusieron aquí en el mezanini, o en esa parte de atrás de la plataforma. Ahí estaban los músicos tocando, porque ya no cabían en la plataforma, era muy chiquita. Y entonces el líder de alabanza formuló algunas señales para comunicarse con los de atrás, porque no podía hablar con ellos, no tenía comunicación. Entonces hizo unas señas que significaban algo. Tendemos tanto a imitar formas, que lo que les voy a explicar pasa muy comúnmente en nuestras iglesias. Estamos observando cuál es la nueva forma de alabar, ¿no? El líder tenía una de las señales que hacía, era esta, con los músicos. Cuando él hacía esto, eso significaba que los músicos tenían que darle una vuelta más al canto, ¿ok? Y cuando hacía esto, era que tenían que finalizar el canto.
¿Ya lo captó? Ok, entonces empezó la alabanza y pasaron los días después de que él formuló o inventó esas señas. Al rato se empezaron a dar cuenta que cuando empezaban a alabar, el líder miraba a la congregación y la congregación estaba así. Había gente que estaba imitando las formas. De veras. Y todos empezaron a reírse, ¿eh? De veras, porque era chistoso. Probablemente mucha gente no sabía cómo alabar al Señor y empezaba a ver al líder que hacía así, ¿verdad? Entonces ellos, por imitando nada más la forma, empezaban a hacer así. ¿Quién sabe qué significaba para ellos? Lo más probable es que nada. Pero ese es uno de los ejemplos que pueden servirnos para comernos esta vaca. No tenemos que imitar las formas. Hay gente que dice, ¿y en tu iglesia danzan o no danzan? Como que si eso fuera la gran cosa, ¿verdad? Como que el que danzara ya entró al cielo, qué sé yo. Otros, ¿y en tu iglesia hablan en lenguas o no? Porque yo sí, para la gloria y la honra del Señor. Y empezamos a ver las formas, pasan a ser las formas más importantes que el mismo Señor Jesús. Y danzas tú. O ya tienen señalada su forma de danzar, ¿no? Allá en Guatemala le llamamos el danzado del conejito. Que ya la mayoría de iglesias solo así danzan, ¿verdad? 1, 2, 1. A ver, todos conmigo. No. Parecen aeróbicos a veces. Pero ¿quién dijo que así se danzaba? ¿Quién dijo? La danza es una expresión tuya, anyways. Es una expresión que tú tienes que dar al Señor. Y tú puedes danzar como tú quieras. No, pero es que el Señor a mí me dijo que se tiene que danzar así. 1, 2, 1. Si ya estás así haciendo algo diferente, ya no es del Señor, ¿verdad? ¿Quién dice? Comámonos esas vacas. Porque son expresiones. Es lo mismo que le dijeron a David. Cuando David entró danzando, quizás lo hizo de una forma diferente. Y la primera que lo criticó fue su esposa, ¿verdad? ¡Uy, qué vergüenza! Yo nunca haría eso. Claro, ¿cómo lo iba a hacer si no era una adoradora? Cuidado con que hayan micales aquí, que solo están pelando, ¿verdad? A ver cómo danza la hermanita fulana este día, ¿verdad? ¿Ya viste cómo está danzando? ¡Qué indecente! Formas no te van a llevar a ningún lado. Comunión hace que tú crezcas en tu corazón. Deja que las expresiones sean tuyas para el Señor. Qué lindo es estar a las 5 o 6 de la mañana donde nadie te está viendo, solo tú y el Señor, y poner un cassette y empezar ahí a alabar al Señor. Ahí es donde tenemos que empezar. Todo lo que hacemos en público deberíamos de hacerlo primero en secreto. Diga eso conmigo. Todo lo que hacemos en público deberíamos de hacerlo primero en secreto. Acuérdese de esto, que en nuestros devocionales, porque espero que tengamos devocionales, un tiempito con el Señor, antes de que usted salga a hacer cualquier cosa, que tomemos un tiempo. No tienen que ser 3, 4 horas, pero unos minutos con el Señor, que en esos minutos o el tiempo que pasemos con Él, desarrollemos una alabanza en secreto. ¿Cuántos han leído Mateo 5 y 6? A donde el Señor Jesús enseña sobre la oración y dice: ustedes, cerrada la puerta, en el aposento, ahí, oren al Padre que está en los cielos y Él responderá en público. ¿Sí lo han leído? Versión Alvarado. Entonces, es importante que la alabanza sea lo mismo. Expresiones vivas en vez de formas muertas. Pensamos a veces que el danzar es más que otra cosa, o el levantar las manos, o el hacer cierta forma es importante, pero no. A Dios lo que le importa es tu corazón. A Dios lo que le interesa es tu corazón. Si te postras, enhorabuena. Si danzas, qué bueno, me alegra que te goces en eso. Pero si no lo haces, eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú tengas tu corazón de una forma correcta con el Señor. Las formas. Hay otra vaquita.
Quiero ahora pasar a una vaca bien grande. ¿Todavía tienen hambre de comer? Bueno, ahí les va otra. La vaca de la emoción. ¿Cuántas veces somos víctimas solamente de nuestras emociones? Y decimos y proferimos cosas muy fácilmente y después nos metemos en problemas. Por ejemplo, tenemos que ir aprendiendo a aplaudir en momentos que son adecuados y no aplaudir en los momentos que no son adecuados, porque a veces todo lo que nos gusta, ahí va el aplauso, y muchas veces con el aplauso se fue la presencia del Señor. Algunas veces no. Cuando hay aclamación, grito de júbilo, fiesta, pues ahí démosle y pongámonos las manos rojas de estar aplaudiendo. Pero a veces hay momentos muy suaves, muy quietos, porque así como Dios habla con la tempestad, Dios habla con un silbo apacible. ¿Ah? Y cuando hay esos momentos, imagínese usted está ahí, ya está en el lugar santísimo, hasta allá con el Señor, está cantándole un cántico nuevo, hay un silencio increíble, así como está en este momento, no hay bulla, y de repente hay un hermanito que está ahí atrás de usted y empieza ¡aleluya! Lo sacó del lugar santísimo del pelo y lo llevó hasta los atrios, lo tiró hasta allá, cayó en el lavacro y se revolcó por ahí. Cuando se despierta dice, ¿qué pasó? La última cosa que me acuerdo que estaba en el lugar santísimo. O alguien atrás de usted empieza a aplaudir, ¿verdad? Tenemos que ser sensibles y no dejarnos llevar solamente por una emoción. Hay momento para aplaudir, hay momento para hacer silencio y para dejar que el Espíritu hable. ¿Cuántos creen que Dios todavía habla el día de hoy? Hay otras cosas, como por ejemplo algunos movimientos frenéticos. Mucho cuidado con las emociones, porque hay gente que se ha dejado llevar solo por emociones y se ha descontrolado y están en un manicomio. Cuidado. Argentina, cuidado. Se lo digo porque he visto mucho en mi país y les quiero evitar cosas que quizás pueden evitarse con enseñanza. Por ejemplo, estábamos en la ciudad de Los Ángeles, California. Estábamos en un auditorium dirigiendo alabanza. Era un congreso muy bonito. Había un piano de cola muy bonito, y estaba yo sentado en el piano y cantando cantos, y empezó la alabanza, ¿verdad? Y Jehová es mi guerrero, y has cambiado mi lamento en baile, y empezó la bulla, y estaba todo glorioso. Pero el gimnasio era de duela, o sea, de madera. Era como un gimnasio de básquetbol. Y de repente yo, como estaba sentado en el piano, quedaba muy cerca, así como en este lugar, en la orilla, y yo estaba tocando, y veo a un hermano que está por aquí danzando, pero me agarró la atención la forma que estaba danzando. Estaba haciendo así. Bueno, estábamos en guerra y todo, ¿verdad? Entonces se podía confundir entre todos, pero estaba así, pero con los ojos cerrados. Y estaba, yo me quedé viendo y dije, bueno, es un poquito raro el hermano y toda la cosa, pero gloria al Señor, debe ser su forma de alabar. Y seguí yo, ¿verdad? Cambiaron 3, 4 canciones y lo seguía viendo y seguía. Entonces ya me empecé a intrigar, ¿no? ¿Y qué onda, verdad? Bueno, yo dije, bueno, en la adoración se me va a calmar, ¿no? Bueno, empezamos. Hay una fuente en mí. Y empecé a huir. Y volteo a ver y está el cuate. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y lo peor es que ya habían diáconos que estaban ahí. Y luego se quedan todos viendo, ¿no? En unos minutos, todas las primeras 2 filas estaban así. Obviamente, cuando hay descontrol, hay pérdida de atención, y eso ya no es alabanza, eso es un show. A eso es lo que me estoy refiriendo, es una vaquita que hay que... Esto no es místico, es que la alabanza es tan sencilla, no hay que complicarnos la vida. La alabanza es darle gloria a Dios, no al hombre.
¿Sí oyó eso? Es muy profundo, ¿verdad? Es tan sencillo. Y bueno, pasamos a renuévame. Y seguía el cuate ahí, ¿no? Pasaron 4 canciones y estaba el brother y tenía los ojos ya no cerrados, sino como medio blancos. Me empezó a asustar. Y los diáconos así. Entonces ya no pude aguantar y le hice señas a uno de los diáconos, ¿no? Había un hermano ahí más ponchado, dicen ustedes así, bien formado, bueno, como digan ustedes, y le hago una seña, ¿no? Entonces vinieron los diáconos y lo agarraron, y cuando yo volteo están los diáconos así. Seguía haciéndolo, o sea, se hizo el loco. Yo sé que él sabía lo que estaba pasando, yo estoy seguro que él sabía que ya lo estaban agarrando, y el brother seguía así. Y yo, de una vez les dije yo, sáquenlo, porque estaba ahí y estaba interrumpiendo el espíritu de toda la reunión. Él ya era el centro de la atención de todo el mundo. Y ahí van en el pasillo los 3, ¿no? Y se lo llevaron para afuera. Eso no tiene que ocurrir en nuestra iglesia. No debe de ser un show para la gente. La alabanza es mucho más sencilla que eso. Vamos a comernos esa vaca. Usted debe de controlar sus emociones. Hay gente que dice, no, es que no pude controlar porque el espíritu me tomó. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Es que el espíritu me tomó. Eso es antibíblico. Porque dice 1 Corintios 14 que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Eso quiere decir, si usted tiene alguna duda de estas cosas, lea 1 Corintios 14, todo el capítulo. Es una cátedra que el apóstol Pablo da a la iglesia de Corinto, precisamente porque estaban pasando muchos de estos problemas. Y dice Pablo, miren, cuando lo hagan, háganlo en orden. Yo quisiera que todos profetizaran, dice, pero háganlo uno por uno. En Guatemala, yo no sé de aquí, pero en Guatemala a veces hay profecías fuera de orden, porque se involucra la emoción demasiado. Entonces empieza a hablar alguien de parte de Dios y lo único que se le entiende es, dice el Señor. Porque lo demás no, dice el Señor. Y todos, ¿qué dijo el Señor? ¿Quién sabe? Pero estuvo buenísimo. ¿No creen ustedes que es ilógico que si Dios quiere hablar, Él no lo va a hacer de una forma que se entienda? Como con Josafat, ayer leímos, qué sencilla la profecía que le dio Dios a Josafat. Josafat, escucha, tú y todos los demás. Dios dice así, 2 puntos, pa. Claro y conciso. Pero nosotros... Yo tengo una tía, y no le miento, que cuando yo no era cristiano, yo me daba cuenta de estas cosas. Porque aunque yo no era cristiano, a mí me llevaban a la iglesia a la fuerza. Pero me daba un terror ir a la iglesia, porque miraba unas cosas tan extrañas, como estas que le estoy diciendo, me daba miedo. Pero a veces yo miraba a mi tía, llegaba a la casa y me decía, ay, mijito, vieras qué tremendo estuvo el servicio. Ay, el Señor... Yo le decía, pero ¿de qué predicaron? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Él habló de... quién sabe, pero estuvo tremenda la cosa, dice. Pura emoción, yo me daba cuenta. Dios quiere hablarnos el día de hoy, sí, pero Él lo va a hacer en orden. Si Dios quiere comunicarte un mensaje, Dios lo va a hablar claro. No tienes ni que hacer cambiar tu voz. Hay gente que habla con los demás, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y se sube al púlpito. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué no nos podemos quedar igualito como somos ahí abajo que aquí arriba? ¿No les parece a ustedes? Es hora de que nos empecemos a quitar las máscaras y ser como somos. A Dios no le podemos aparentar nada. Con Dios, olvídate, al hombre podemos engañar, a Dios no. Así que cuidado con las emociones. Es un área que tenemos que tener mucho cuidado. Se nos puede pasar la mano.
Entonces ya nos comimos esa vaca. Para terminar, porque ya es el tiempo de terminar, quiero decirte que la alabanza fue hecha específicamente para darle gloria a aquel que merece toda la gloria. El objetivo primordial y único de la alabanza no es que tú hagas o no hagas cosas, ni es que la gente te vea a ti hacer cosas, o que pertenezcas a un club de alabadores o de adoradores. El objetivo único de la alabanza es que Dios sea exaltado. Diga eso conmigo. El objetivo de la alabanza es exclusivamente que Dios sea exaltado. Punto y aparte. Todo lo demás es lo de menos. Con todos sus auges y con todas sus fiebres que puedan haber, lo de menos. Hay gente que me ha dicho a mí, no, pues que yo en esta iglesia no sentí nada porque no vi gente hebrea ahí con estandartes. Eso no es la alabanza. Puede ser que algunas iglesias lo usen y respeto esas formas, pero no tenemos que encajonar la alabanza en una cultura. ¿Sí me están escuchando, verdad? Para terminar, quiero decirte que conozco la historia de dos buenos adoradores, dos buenos exaltadores que en lugar de hacer show sabían exaltar al Señor, y por eso Dios los bendijo y Dios los libertó en un momento específico de su vida. Uno de ellos estaba loco, sumamente loco, se llamaba Pablo. El otro estaba loco también y se llamaba Silas. ¿Sí saben de Pablo y Silas? ¿Quiénes eran ellos dos? No vaya a decir usted como una hermana que dijo, Pablo siempre andaba con su esposa Silas, hasta en la cárcel estaban juntos. No, Silas no era su esposa, aunque suena como que fuera, pero no era. Era otro consiervo de Pablo. Y yo quiero terminar con esto, porque ya solo tengo 5 minutos. ¿Cuántos trajeron su imaginación? Levanten la mano. A ver, prenda el switch de la imaginación y haga pic. ¿Ya tiene la imaginación prendida? Como le digo, a mí me gusta imaginarme las cosas, porque a veces las leo y tengo que ponerme en ese contexto. ¿Sabe usted que ellos los encarcelaron en Filipos? Estaba el diablo muy enojado. Póngame atención, esto es lo último. Y dice la palabra que los metieron en el calabozo de más adentro, en una cárcel hasta allá abajo. Esto sí es alabanza. Cuando estamos en una cárcel muy adentro, a medianoche, yo no creo que nos vayan a dar muchas ganas de cantar, ¿verdad? Como cuando usted y yo estamos en una situación muy negra, muy difícil, ¿verdad? Que lo último que pensamos es en cantarle al Señor. Tronamos los dedos, nos retorcijamos todos y hacemos un montón de cosas, pero pensamos menos en exaltar al Señor. Sin embargo, estos dos hombres sí sabían lo que era la alabanza y la adoración. Habían aprendido de su maestro, Jesús. Bueno, ahora imagínense conmigo, 12 menos 10 de la noche. Faltando 10 para las 12 de la medianoche. No estaban en la cárcel solamente, estaban en la cárcel de más adentro. Una penumbra total. No se miraba nada. Pablo tenía grillos, cadenas en los pies y en sus manos. Silas, quizá detrás de él, también encadenado. Les habían dado de látigos mucho. Habían tenido muchos golpes en la espalda, estaban dolidos. Pero faltando 10 minutos para las 12, donde la penumbra estaba en su totalidad, quizá había agua que les llegaba a las rodillas, pero era un agua congelada que les llegaba hasta los huesos. ¿Se puede imaginar usted? ¿Se está imaginando? ¿Sí? Un agua que les calaba los huesos, fría hasta aquí. Temblaban Pablo y Silas. De repente por ahí se oyen unos chillidos de unas ratas que salen de una esquina y se meten y se zambullen en el agua y empiezan a nadar. No tenían que comer, entonces estaban queriendo comerse la piel de Pablo y Silas, y Pablo no podía hacer nada, solo se hacía así, quitándose las ratas. Quizá eran unas ratas gigantescas como de este tamaño.
Y estaban ahí nadando las ratas y Pablo y Silas, 12 menos 5. Sí ha leído la historia, ¿verdad? De repente a Pablo se le enciende el foco y dice: Silas, ¿estás ahí? Y le dice: ay, Pablo, ¿y a dónde quieres que me vaya? Estoy encadenado. No, de veras, ¿estás despierto? Sí, estoy despierto. No me dejan dormir estas ratas. Y de repente Pablo le dice: ¿Te acuerdas cómo Josafat venció la batalla? ¿Te acuerdas que empezaron a cantar un canto y de repente entonces el Señor confundió a los enemigos? ¿Qué te parece si nos echamos un canto?, le dice Pablo. Y le dice Silas a Pablo: bueno, tú eres el jefe. Unos no pueden hacerlo. A ver. Está Pablo y empieza el Pablo con un feeling, ¿no? Estaba dolorido y todo, pero al rato se le quita el dolor y empieza. Y las ratas empiezan. Más despacio. Eso. Empieza Pablo. Aleluya, soy libre, libre. Nada me puede atar por la sangre de Cristo. Hace Silas atrás porque era baterista Silas. Libre soy. A ver. Aleluya, soy libre, libre. Y nada me puede atar por la sangre de Cristo. Libre soy. Y empiezan a cantar ese canto, ¿no? Al principio como que no muy, ¿verdad? Como que la convicción era dolor, pero al rato cuando empiezan a cantar empiezan a tener convicción, ¿no? De repente ese canto empezó a ser un poquito más fuerte. Y así como el canto de usted y el mío, cuando estamos cantando con fe y creemos las cosas, empezó a subir del calabozo y empezó a llegar al primer nivel de la cárcel. Así como la alabanza suya y mía no se queda en este lugar, sino atraviesa el techo. ¿Cuántos creen eso? Pues la alabanza de Pablo y Silas empezó a subir. Y de repente estaban los presos ahí acostados, ¿no? Y empiezan a las 12 de la noche a escuchar: libre, libre. Y se empiezan a despertar. Y le dice: hey, chompiras, ¿qué es eso que se oye? Pues quién sabe, peterete, le dice el otro, ¿verdad? Lo que sí sé es que no es el rock de la cárcel, le dice. Y estaban cantando aquellos: libre y libre y libre. Y todos se despiertan y dicen: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué loco está cantando por ahí que es libre en el calabozo de más adentro? Así como ustedes estamos cantando, ¿verdad? Verdades bíblicas que a veces el diablo dice: ¿y este qué está hablando de qué? De que es libre. Pero como lo que hablamos, lo hablamos en fe, de acuerdo a la palabra de Dios. No porque lo sintamos, sino porque es una convicción de nuestro espíritu. Entonces empieza a subir ese canto y atraviesa el segundo nivel de la cárcel. Sigue subiendo, atraviesa las nubes, porque estaba con tal convicción. Empieza a subir el canto y de repente empieza a atravesar el primer cielo, cruza el segundo cielo, repentinamente entra en el tercer cielo, donde está el trono de la gracia. Está el Señor sentado en su trono y hay alrededor millones de ángeles en el cielo, en el tercer cielo. Hay ángeles de aquel lado y del otro lado. Hay millones, arpas, de todo lo que usted puede imaginarse, instrumentos, voces increíbles, angelicales, unas armonías impresionantes en el cielo. No se puede pedir más. Pero de repente el Señor dice: ¡silencio! Y todos los ángeles se quedan así, ¿verdad? Y viene Miguel, se acerca y Gabriel se acerca por el otro lado y dice: Señor, ¿por qué mandaste caer los ángeles? ¿Qué no te gusta lo que está pasando? ¿Qué se desafinó alguien? ¿O qué pasó? Y el Señor le dice a Gabriel y a Miguel: no, muchachos, oigan, alguien me está cantando con fe. Y Gabriel dice: ay, Señor,
pero si aquí millones te están cantando, ¿cómo que alguien te está cantando? Dice, no, allá abajo, allá en la tierra hay alguien que me está cantando con fe. Oigan, y todos se ponen así en el balcón celestial, ¿verdad? Y yo, libre, libre. ¿Han ustedes leído que dice que el Señor habita en el cielo, pero la tierra es el estrado de qué? De sus pies. Y cuando empieza el Señor a oír esa canción, con mucho feeling, mucho ritmo, pero con mucho amor y con mucha fe, libre, como al Señor le gusta la música, empieza a mover su pie hacia el ritmo. Y como la tierra es el estrado de sus pies, entonces la tierra empieza a temblar y empieza a conmoverse la tierra, y la cárcel se empezó a derrumbar, las puertas se abren, y Pablo y Silas entonces fueron ¿cómo? ¿Eran libres al principio, sí o no? No, al principio no eran libres. Todos, amén, ¿verdad? Ya enseñé acerca de eso. Pero al final sí fueron libres, porque ellos pudieron ver lo que no se miraba. Así que hoy, eso es lo que quiero dejar en tu corazón. La verdadera alabanza de Dios es lo que nace de tu corazón. No solamente las formas externas, o los ritmos, o las palabras que utilices. Si hablas en vosotros, en vos o en tú, no importa. Lo importante es tu corazón y cómo estás con el Señor. Ponte de pie, por favor, un momento. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta faena, en esta jornada, en este largo camino que nos queda de aprender cómo ser adoradores del Señor. Ore conmigo, por favor. Señor Jesús, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Empieza a darle gracias al Señor con tus palabras, por favor. Empieza a darle gracias al Señor con tu propia boca, con tus propias palabras. Empieza a decirle gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tú estás enseñándonos cómo poder alabarte, Señor, cómo poder ser mejores adoradores. Señor, en esta tarde te damos toda la gloria a ti, toda la honra, Señor, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Señor, gracias porque cada uno de los que están aquí, Señor, tiene un corazón dispuesto para ti. Señor, yo te pido que llenes de sabiduría, de templanza, de humildad cada corazón, Señor, de los que estamos aquí. Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos la obra del Espíritu Santo en este lugar. Tú estás aquí, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias por tu obra. Tu palabra dice que tú nos guiarás a toda verdad, y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Guíanos, Señor, hacia tu verdad, y tu palabra es la verdad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no nos dejaste huérfanos, sino tu Espíritu Santo está con nosotros, y Él nos guía a toda la verdad, y nos diste tu hermosa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor Jesús.